Juan Sebastián González es asistente personal del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. También es director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Señor González, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Porque tu título es bien largo. ¿Le puedes explicar a la gente exactamente de qué consiste el trabajo que haces a diario? Sí, claro. El Consejo de Seguridad Nacional asesora al presidente de los Estados Unidos y coordina la política del gobierno. Yo soy el asistente especial para Latinoamérica. Eso quiere decir que yo asesoro directamente al presidente en temas de Latinoamérica y coordino los esfuerzos del gobierno. Agradecemos todo lo que haces y agradecemos tu tiempo, especialmente durante este momento tan crítico en la historia de un país que queremos tanto. Tenemos tantos hermanos que desafortunadamente por 62 años plus han sido maltratados y bueno, la historia de Cuba la conoces bien y es muy triste y muy trágica. Y desde que sucedió esto el domingo de la semana pasada, hemos sido específicamente en mi programa de radio y en mis redes sociales un vehículo, ¿no? Para poder escuchar y llevar las voces quienes más han sufrido la represión, quienes más han sufrido la separación y división de nuestras familias, expresos políticos, héroes también que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos de la Brigada 2506, personas que han tenido familiares ellos mismos que han sido fusilados, mis propios abuelos y mi abuelo Marcial Rodríguez, que para salir de Cuba tuvo que cortar cañas por tantos años y que desafortunadamente ya falleció. Y mi abuela Nenita y tantos cubanos, ¿no? Que quieren ver libertad de Cuba y han tenido que irse de Cuba debido a esta historia trágica y tan fea de la dictadura castrista. Castrista horrible, que ahora continúa ahora con Díaz-Canel y toda esta cuestión. Tú eres latino, tú eres colombiano. Colombiano-americano, sí. Y personalmente, antes de entrar en exactamente qué se puede, qué no se puede hacer y cómo podemos ayudar en esta cuestión y cómo podemos cada uno de nosotros aportar, ¿no? En este momento histórico del mundo, porque yo lo veo como en el momento del Holocausto, tanto que sufrieron nuestros hermanos judíos también, y que el mundo entero, no, como que personas que no sabían o no podían hacer algo, ahora a través de las redes sociales, personas, nosotros que tenemos plataformas que podemos llegar al instante, tan inmediatamente a diferentes rincones del mundo. Creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Alzar las voces por aquellos que no la tienen o están tratando de silenciar y que están siendo oprimidos, obviamente. Personalmente, como latinos, tú como latino, ¿cómo ves esta situación de Cuba? Bueno, Enrique, gracias por esa pregunta. Yo en primer lugar, yo lo que diría es que luego de 62 años, decir que los cubanos aman la revolución, eso es comida para tontos. Aquí se ha visto que ellos están perdiendo el control y el pueblo cubano está demandando sus derechos, pero el contexto dentro de lo que está pasando en Cuba lo tenemos que ver con todo lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe, también en los Estados Unidos. El impacto de la pandemia ha sido algo que ha resaltado y empeorado tensiones sociales, económicas, y cómo respondemos como gobiernos tiene mucho que ver con los valores que tenemos como un hemisferio. Por ejemplo, en Chile han buscado resolver estas disputas políticas de una forma democrática, un poco caótica, pero le está dando una voz al pueblo chileno para debatir sobre su futuro. A lo contrario, tú ves que en Cuba el pueblo ya está harto del trato por parte del régimen y están demandando sus derechos. La respuesta del régimen es literalmente usar palos para silenciar el sufrimiento y las demandas del pueblo. La otra cosa también es algo que el presidente durante la campaña y después de la campaña hablaba sobre cómo los americanos, especialmente los cubanos americanos, son los mejores embajadores. Aquí yo tengo que resaltar que fueron los artistas. Todo el mundo ha usado esa canción Patria y Vida. Yo he hablado con Yotuel un par de veces. Eso ha sido lo que ha movilizado el pueblo. A veces no son los gobiernos, a veces es el pueblo mismo que se organiza y que se moviliza, y eso es algo que, pues por eso tenemos que buscar oportunidades y formas de seguir empoderando ese pueblo para que ellos sigan demandando esos derechos y movilizando a la comunidad internacional para presionar al régimen, porque ellos mismos se han quitado la máscara por la reacción a estas protestas, y tenemos que, pues, demostrar, hablar las cosas como son, que ellos son un régimen castrista que abusa de los derechos humanos y los derechos de los cubanos.
Definitivamente, y que no cede, ¿no? Y que sigue reprimiendo a esa persona y sigue abusando de esos cubanos actualmente. Um, Mencionaste a Yotuel, que fue el cantautor de esta canción, que ahora es el himno de este movimiento Patria y Vida, que están cantando los cubanos y cubanoamericanos en el exilio dentro de la isla y alrededor del mundo, ¿no? Las personas que amamos la libertad y que queremos ver una Cuba libre. Pero quiero, y con toda confianza, y lo voy a hacer sin el permiso de él, pero Randy Malcolm, también, que es uno de los integrantes, también, bueno, de Gente de Zona, que también canta la canción. Yo acabo de hablar con él hace unos minuticos y este mensaje de voz de él pone todo en contexto y quiero que lo escuches. Bien, 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 gracias a Dios, sin 2000, pero bueno, esto ha sido una mochila bien grande, pero hay que seguir cargándola, pero vamos poco a poco, hay que ir poco a poco. Fue un gran paso, fue histórico, y ahora hay que presionar a la gente, porque ya el paso se dio después de 62 años, entonces hay que ver. Nos criaron, acuérdate que nosotros nos criaron siempre pensando que el enemigo era Estados Unidos, hay mucha doctrina en eso. Toda la vida que tú naces te dicen que el enemigo tuyo está frente a 90 millas, ¿entiendes? Y nos dimos cuenta de que no es así, que el enemigo lo teníamos dentro toda la vida, que son capaces de matarnos si no estamos con ellos. Y te voy a decir una cosa y te lo digo corazón, es la única manera de quitarle el poder, es que alguien haga algo serio. Ellos no van a aceptar eso, yo los conozco y ya lo demostraron, ¿ok? Ya lo demostraron bien feo. Lo han demostrado bien feo que no van a soltar eso. Estamos hablando obviamente de mafiosos, delincuentes, que baja más allá de una dictadura y como han indoctrinado a personas por más de 62 años, de hacerlo pensar de que el imperio yanqui, de que los Estados Unidos es el enemigo. Hoy hablaba con Gloria Ordaz también, y como ella cuando niña hacían bunkers, construían bunkers y le explicaban a los niños también que los Estados Unidos iba a invadir a Cuba y ellos tenían que estar preparados para eso. Han hecho muchísimo daño con toda esa propaganda y toda esa cuestión. Juan, ¿cuáles son las conversaciones? Estoy curioso si puedes compartir con nosotros. Tú has visto los videos de la represión, has visto los palos, como bien lo acabas de explicar ahorita. ¿El presidente también ha visto esos videos? Sí, los ha visto, sí, y es algo que lo mantenemos actualizado de forma regular. Está haciendo estas cosas muy de cerca. Él ha hablado también con el senador Menéndez y con otros para pedir consejos de miembros de la comunidad. El congresista Cedric Richmond, que es asesor del presidente directo, y yo tuvimos una reunión con miembros de la comunidad cubana americana para escuchar de ellos antes de tomar cualquier decisión, y saliendo de esa decisión el presidente nos dirigió a hacer varias cosas. Pero antes de que entre esas, mira, yo también tengo varios amigos cubanos americanos y ellos, algunos no han oído de sus tíos, de sus primos, de familiares que han sido desaparecidos, que no están en contacto, y el pánico que le entra a alguien cuando un familiar de eso de suyos es posiblemente uno de los 500 que ha sido detenidos por el régimen. Eso es algo que yo entiendo, simpatizo con eso, y definitivamente es parte de un régimen que no quiere soltar el poder. Eso lo entiendo al 100%. Pero por eso yo creo que también, porque los regímenes, para tener control, ellos controlan la información, lo hacen a través del miedo, pero también controlan la cultura. Por eso han estado deteniendo muchos artistas, porque a veces la cultura es una amenaza al paradigma que ellos están tratando de crear dentro de Cuba. Entonces, por eso lo que ha dicho el senador Menéndez y el senador Rubio, un demócrata y un republicano, que la retórica llamando para una invasión militar es algo que le da vida y ayuda al régimen a distraer de lo que debe ser el debate que está tratando de promover el pueblo cubano. Entonces el presidente, después de varias de las conversaciones que él ha tenido, él dirigió varias cosas que habrás visto. Número uno le dirigió al Departamento de Estado para movilizar a la comunidad internacional para presionar al régimen. O sea, quitarle esa legitimidad, presionarlos y resaltar para que el tema de Cuba no se salga de la primera página del periódico. Número dos, vamos a sancionar a individuos que han estado involucrados en estos abusos de derechos humanos. Eso es algo que le pidió el Departamento de Tesoro, el Departamento de Estado quisiera. También buscar y explorar oportunidades para poder proveer Internet, el acceso a la información
porque eso es algo que ha ayudado pues, que se movilicen los cubanos, pero también que la comunidad internacional vea estos abusos. Y muchos de los celulares y las apps que usaron para comunicarse, eso fueron algo que fueron hechos posibles por las políticas de Obama-Biden. Esa es la primera parte, pero la otra parte también es el tema de ayuda humanitaria, siempre y cuando sean suministradas por una organización internacional creíble, no usadas por el régimen para control social, y también viendo el tema de remesas, siempre y cuando no vaya un porcentaje al ejército cubano, sino directamente a las manos de los cubanos. Y por último, eventualmente pidiendo que revisemos la opción de ver si podemos restaurar los servicios consulares en Habana para que los cubanos no tengan que ir hasta Guyana para pedir una visa familiar. Pero eso es algo que tomará tiempo. El enfoque ahora es el momento actual, la comunidad internacional, derechos humanos, sanciones, Internet. Esa es la primera orden que nos ha pedido el presidente que trabajemos. Presionar, sancionar a los responsables, dar acceso al Internet, la ayuda humanitaria, obviamente, y restaurar los servicios de la embajada. Creo que lo veo punto muy factible y creo que estamos de acuerdo. Obviamente, con la cuestión de las remesas, eso es algo que hablaba ahorita también con Gloria Ordaz, es algo muy personal. Si tienes un familiar en la isla, obviamente estás desesperado, y si tienes un ser querido, quieres enviar ayuda. Viéndolo si no tienes ese tie, ese enlace personal, y no tienes a alguien directo en la isla, es muy fácil criticarlo y decir, no, las remesas, lo que hay, sí caen en las manos de la dictadura. ¿De qué manera verdaderamente podemos nosotros asegurarnos de que si queremos ayudar y enviar ayuda humanitaria y remesas, que no se beneficie a la dictadura de esta ayuda como lo ha hecho por tantos años? Esa es una de las gran preguntas, y por eso yo creo que es importante. Juan, estás al tanto, no sé si has visto mi carta abierta al presidente. No la he visto, pero te la quiero enviar para que la puedas leer, donde yo le estoy solicitando al presidente que se reúna con presos políticos, que se reúna y que escuche de primera mano también personas que han sufrido la dictadura cruel y asesina en persona, ¿no? Que han sufrido seres queridos que han sido fusilados. El presidente es un hombre muy inteligente. Yo sé que es un buen hombre y es un hombre de buenas convicciones. Y yo sé que obviamente es el presidente de los Estados Unidos y Cuba no es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha intervenido cuando ha sido necesario en otros países donde han utilizado niños para el servicio forzado, servicio militar, donde han habido abusos también en el pasado. Si una intervención militar no es posible, eso también tiene que entenderlo la comunidad internacional, lo tiene que entender también los cubanos que tanto están sufriendo. Pero yo creo también que se pierde un poco el mensaje, quizás por el factor idioma. Tú sí hablas español, eres latino, lo estás explicando de una manera blanco y negro. Yo creo que a veces lo que sucede también es cuando uno no habla el idioma, no lo dice con la convicción o el convencimiento quizás, o con la fuerza que otras personas les gustaría. Y mucho menos cuando viene a través de una segunda o una tercera persona. Entonces yo le pido al presidente que se reúna con estas personas, con estos líderes también, a ver de qué manera podemos expandir, presionar y sancionar, y de ver cómo podemos, porque los Estados Unidos, según tengo entendido, solo no lo pueden hacer. Les hace falta también la ayuda del sector privado para poder llevar el Internet a Cuba, si no me equivoco, ¿correcto? De acuerdo, y eso estamos explorando qué licencias puede dar el Departamento de Tesoro para poder crear ese espacio para el sector privado también. Excelente. Pero lo que dices, Enrique, mire, como vicepresidente, él se reunió con Berta Soler, es algo que le pidió que lo hiciera el senador Menéndez, y también en el tema de Venezuela, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, cuando a él lo encarcelaron, en contra del consejo de diferentes asesores, te digo, el vicepresidente, para él el tema de derechos humanos es tan central que él decidió tomar esa reunión porque él quería escuchar directamente de Lilian y de Berta sobre la experiencia que están teniendo activistas democráticos en los diferentes países. Entonces, definitivamente tomaremos esa carta y la compartiremos con él. Otro punto que quería resaltar aquí, el tema de la comunidad internacional. Hay muchos que están haciendo el argumento de que el embargo es responsable por la situación en Cuba. Y eso es también otra distracción que está usando el régimen, porque el embargo no fue lo que le ha dado palo a las personas que están demandando sus derechos, no ha sido responsable por los abusos de derechos humanos. Aquí hay un debate en los Estados Unidos sobre la política hacia Cuba, y eso es algo que debemos de tener
con la voz muy importante de la comunidad cubana americana, tenemos que tener esa conversación. Pero el debate más importante y el enfoque más importante tiene que ser el pueblo cubano en Cuba que está demandando sus derechos, y ese es nuestro compromiso, asegurar de que eso nunca salga de la conciencia de la comunidad internacional. Definitivamente, el embargo no es el responsable de que el cubano no tenga las cosas básicas que tienen todos los seres humanos para poder vivir. El embargo no es responsable de los fusilados, de los ahogados, de la represión. Estaba muy claro que el enemigo aquí es la dictadura castrista y es lo que tenemos que presionar para tratar de ayudar. Y también lo que me molesta, también los headlines de diferentes personas que tratan de manipular esta cuestión, que dicen, no, que el cubano en la isla lo que está pidiendo es comida y lo que es vacunas. Eso es parte del problema, pero primordialmente no tienen esas cosas esenciales que deberían de tener por falta de la libertad. Y es lo que están pidiendo a gritos los cubanos tirados por primera vez en 62 años a las calles de Cuba, como lo estamos viendo y como lo está viendo el mundo internacional. Y qué indignación de que hay gente que lo están viendo y ni siquiera están reaccionando, no hacen absolutamente nada. Entonces uno se siente impotente, uno se siente con mucha frustración, hay mucha rabia porque el dolor, Juan, como tú bien lo sabes, es real, existe, no es algo inventado. Sí, están pidiendo patria y vida, no vacunas y comida. Entonces eso tiene que ser una conversación sobre el futuro de Cuba, un futuro de la región, en realidad, porque la política del presidente hacia Latinoamérica es que nosotros tenemos que apoyar una visión para una Latinoamérica que sea democrática, segura y de clase media. Y todo eso no existe en Cuba. Mi carta abierta al presidente Biden, con mucho respeto, lo subí a mis redes sociales, se lo envié vía correo electrónico al subsecretario del gabinete del presidente Biden, a Cristóbal Alex. Me gustaría al momento de este enlace enviártelo a ti también por correo electrónico y que te pido que por favor se lo entregues al presidente. Yo creo que sería bueno una reunión de estas personas afectadas directamente por el régimen y de personas moderadas, personas inteligentes que nos preocupa por el futuro de Cuba, podamos sentarnos con él para que él escuche de primera mano también. Y esto le va a demostrar también al mundo entero de que el presidente sí le preocupa el asunto. Hoy mismo se lo entregamos, Enrique. Te lo agradezco, Juan, porque de lo contrario lo que veo es más división, más gente hablando cosas que no son y más dolor también, en vez de estar todos unificados. Yo creo que este es el momento y yo tengo 4 puntos personalmente que yo creo que son muy importantes aquí. Escuchar, educar, unirnos y actuar. Pero tenemos que estar claros en qué se puede y qué no se puede hacer. Y Estados Unidos como país, que no solamente que está dispuesto a hacer, pero que está al alcance, qué se puede hacer, qué puede hacer Estados Unidos verdaderamente como país. Tenemos que entender y tenemos que respetar eso. El enemigo aquí es la dictadura castrista. Y le pido a todo el mundo que se una a esta cuestión. Óyeme, ponte a imaginar. Imagínate, Juan, que estuviésemos pasando el holocausto en estos momentos y que todo lo que sufrieron nuestros hermanos judíos, si eso estuviese sucediendo ahora mismo en el año 2021. No estoy comparando lo que está pasando en Cuba con el holocausto. Pero son temas muy personales, muy similares, ya que estamos hablando de un genocidio que está pasando en tiempo real, a 90 millas de las costas de nuestro país. Entonces, ¿cómo no hacer algo? ¿Cómo no alzar nuestras voces? ¿No? Tienes toda la razón, estoy de acuerdo con tus 4 puntos, pero también yo creo que cuando hay una violación de los derechos fundamentales universales, eso es una ofensa en contra de toda la comunidad internacional y no es algo que se puede ignorar. Y yo creo que hay ciertos grupos, gobiernos que tienen una idea romántica del castrismo, pero aquí han dejado muy claro, no importa que uno sea de izquierda o derecha, hay ciertos derechos fundamentales que todos tenemos y la respuesta a lo que está demandando el pueblo es una que es la incorrecta por parte del régimen. Entonces aquí el problema no es el pueblo cubano, no es el embargo, es el régimen, como tú dices. Tengo una última pregunta para ti para cerrar, Juan, porque son preguntas que me están haciendo mis oyentes y que me escriben constantemente. Han habido 12 presidencias estadounidenses, presidentes estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, que han entrado a la Casa Blanca y se han ido desde el año 1959, cuando Fidel Castro secuestró a Cuba. Ahora el presidente Biden viene siendo el presidente número 13 en esa historia triste de Cuba. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no se ha hecho más por Cuba? Solamente sanciones, regaños, palabras, pero no se ha tomado una decisión definitiva que pueda llevar a
que llegue a la libertad que tanto desean los cubanos? Sé que es una pregunta muy, muy profunda, pero no sé si eso tiene algún tipo de respuesta. Sí, te doy mi observación personal. Yo no puedo hablar por el presidente Biden en cuanto a esto. Yo sé que él es una persona que cuando sea Cuba o sea otro tema, él le gusta, como tú dices, le gusta escuchar y consultar para ver cómo se debe, qué pasos se deben tomar para adelante, pero después, como ha demostrado en Afganistán y en otras políticas, a veces él reta el status quo a favor de algo que tendrá éxito y que está en el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que nosotros reconocemos que desde que entró Castro al poder ha habido un debate en los Estados Unidos sobre la mejor forma de reaccionar, que tambalea de un lado para otro, ¿no? Y él ha estado consultando con el senador Menéndez y con varios otros para ver cuál es la vía donde podemos unir a todo el mundo detrás de las políticas que puedan promover el cambio democrático en Cuba. Eso es algo que traigan a los republicanos, a los demócratas. Ese ha sido el enfoque del bipartidista para ver cuál es esa tercera vía, pero solo él sabe, es algo que él obviamente es una persona que piensa las cosas hablándolas, consultando. Entonces, el consejo tuyo yo creo que es muy bueno de que él, de tener reuniones, tener conversaciones. Obviamente Cedric Richmond y yo le dimos un update de la reunión que tuvimos, pero él va a seguir consultando con personas para ver cuál es la mejor ruta por delante, siempre y cuando el enfoque ahora es enfocarnos en el pueblo cubano, los derechos humanos, el Internet, sancionar a aquellos individuos culpables por las violaciones de los derechos humanos y movilizar a la comunidad internacional. Esa es la dirección número 1 que él nos ha dado y de ahí él va a seguir consultando. Juan, si te envío ahora mi carta abierta al presidente Joe Biden, tanto por video y también escrito digitalmente. ¿Puedo contar contigo que tú le hagas llegar el mensaje, por favor? Sí, hoy mismo. Juan, te lo agradezco. Juan Sebastián González, asistente especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Yo pensé que mi título era largo, el tuyo está mucho más largo. Juan, gracias por todo lo que haces. Gracias por la invitación. A ti.